Precisar que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, que la adopción es un acto solo para parejas de distinto sexo y que el cambio de la palabra sexo por la de género se pueda hacer por una sola vez y al cumplir la mayoría de edad son algunos de los cambios que incluye el veto parcial del presidente a la Ley de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, vamos a analizar el veto presidencial desde la perspectiva de los grupos LGBTI. Recordemos que esta ley que modificó el otorgamiento de la cédula de ciudadanía, incluso plantea el cambio de nombre de esta cédula, que es el documento de identificación, también habla sobre las posibilidades que estos grupos LGBTI solicitaban, como el cambio de el espacio destinado a sexo como género. Entonces vamos a hacer el análisis desde la perspectiva de los grupos LGBTI del veto presidencial. Estamos para ello dando la más cordial bienvenida al economista Carlos Álvarez, el expresidente del Observatorio Ciudadano LGBTI del Ecuador. Economista Álvarez, bienvenido, muy buenas tardes. Un gusto, Freddy, un gusto. ¿Cómo están, compañeros? Gracias, buenas noches. ¿Cuál es su criterio respecto del veto en lo que a ustedes respecta, el grupo LGBTI? Creemos que esto ha sido un avance histórico. Creemos que de una u otra manera este veto ratifica el discurso que se vino dando y el compromiso que existió ya con el señor presidente de la República desde su inicio en el año 2013, cuando se dio una primera reunión, el 13 de diciembre del 2013, en el cual se solicitó, entre varias cosas, que por favor se analice el tema de poder poner para las personas trans específicamente. En ese momento lo hicimos, luego ampliamos un poco más, que se pueda poner el género de cada persona en vez del sexo. Ahora, para poder para hacer esto se necesitaría la presencia de testigos, según han afirmado. ¿Cómo sería el procedimiento, Carlos? Bueno, dentro del veto se especifica que se llene el acto de solemnidad. Al hablar de llenar el acto de solemnidad, lo que dice es como cuando tú te casas, necesitas efectivamente testigos cuando vas a una notaría a sacar algún tipo de documento o ciertos tipos de documentos en especial que son solemnes, necesitan también ese acto. Cuando vas cuando los fedatarios dan fe de que el documento es legal, entonces básicamente es algo parecido a esto. Pero lo que se busca específicamente es de que se trate y se evite de que existan personas o que existan grupos que puedan tergiversar la finalidad de esto. ¿Cómo puede darse esto? Viene X persona y dice, se me viene a la cabeza, yo soy trans y quiero que mi género diga esto. Por cuestión delictiva, por ejemplo, dice usted. Podría darse en casos delictivos, podría darse en casos de errores que puedan suceder en ciertas personas que muchas veces tienen una mala intención y otros muchas veces no tienen una trayectoria respecto a tener claro su identidad como tal cual se identifica. Pero algunos se han quejado de esta medida, Carlos, y ellos opinan que más bien sería repetir este candado constitucional sobre el matrimonio. También dicen que esta medida podría ser incluso discriminatoria. Yo creo que hay que poquito escudriñar en las legislaciones que existen en otros países. En Alemania, en España, en India, existen exigencias mucho más fuertes. O sea, ustedes tienen que incluso adjuntar a esto informes médicos, informes psicológicos, para que el Estado garantice que la persona tenga todas las características suficientes para poder tener una identidad de género como corresponde. E incluso el médico debe diagnosticar disforia de género. Entonces, cuando el médico es diagnosticado por un médico como disforia de género. Una vez que es diagnosticado con disforia de género, puede acceder a. Entonces, sí es importante que antes de emitir un comentario un poco acelerado, podamos investigar y ver cuáles son las legislaciones comparadas en las cuales existen todo un sinnúmero de artículos y de situaciones en las cuales los estados tratan de cubrirse de engaños y tratan también de no afectar a personas que en algún momento
tienen una decisión, pero esta decisión todavía no es parte de su identidad de género, que podría ser totalmente. Esto no lo entiendo, me gustaría que lo explique mejor, y yo le agregaría a la consulta el hecho de que en el veto se incluye que debe ser por mayoría de edad y por una sola vez. Esto quiere decir que eventualmente la persona que tiene hoy una preferencia sexual, mañana, después de un año, después de 10, ¿puede tener otra preferencia sexual? Ya, hay que separar esto, ¿no? Una cosa es la orientación sexual y otra cosa es la identidad de género. Por eso la Constitución en el año 2008, la Constitución de Montecristi, establece en el artículo 11, numeral 2, por separado ambas. Nadie puede ser discriminado por orientación sexual, que en este caso es heterosexual, homosexual, un gay, una lesbiana. Eso de ahí es una orientación sexual. Una identidad de género es como tú te identificas socialmente. Eso es específicamente para los trans. Y eso específicamente es para las personas trans, exactamente. Ahora, Carlos, hay algunos otros temas que también serían un tanto polémicos, sobre todo dada la lucha que se ha dado por el grupo. Claro, por el grupo en algunos aspectos. El tema, hablábamos de, bueno, la poca posibilidad de que existe de que se llegue a dar el matrimonio, ¿no? El matrimonio en personas del mismo sexo. Está negado en la Constitución y estaría en esta ley, sobre todo si se establece prácticamente lo mismo. Y el otro tema es también la no posibilidad de adoptar hijos. Esto, ¿qué les parece a ustedes? A ver, primero, nosotros siempre hemos luchado por la igualdad de derechos y somos conscientes que existe un candado constitucional desde el año 2008 en el cual se establece que el matrimonio es para personas de distintos sexos y también se establece que la adopción es para personas de distintos sexos. Creemos que eso de una u otra manera niega un derecho histórico al cual nosotros queremos acceder, y hemos luchado y seguiremos luchando en algún momento, y no es específicamente por tener matrimonio o por tener adopción. Lo que nosotros buscamos y siempre vamos a buscar es igualdad de derechos ante la ley para todos y todas. Entonces, bajo esa lógica y esa primicia, nosotros creemos que en estos momentos no existe todavía el escenario, y nosotros también creemos que, respetando la Constitución de Montecristi, que fue respaldada por una mayoría de más del 63%, no vamos a entrar en ese momento. Creo que nosotros tampoco en la ley estábamos exigiendo adopción, ni los grupos contrarios al gobierno, ni los grupos a favor del gobierno. Lo que estaban buscando es que se reconozca que una mujer por inseminación artificial pueda acceder a su maternidad asistida, y esta a su vez también pueda reconocerle para su pareja esta paridad. Entonces, eso es lo que se busca, que no es adopción, y eso era una de las posibilidades o una de las cosas que se pedían, pero para las luchas de las personas transexuales y de los grupos que estaban hablando del sexo y del cambio del sexo por género, la lucha siempre fue esa. No queríamos que se desvirtúe otra cosa, porque efectivamente teníamos la duda, o teníamos un poco el miedo de que se tergiverse esto y ciertos grupos fundamentalistas religiosos puedan tergiversar nuestra verdadera lucha y que puedan decir que lo que estábamos buscando nosotros a través del género en la cédula, o lo que estaban buscando las poblaciones trans y las organizaciones LGBT del género en la cédula era eso, y no era eso. En ningún momento se buscó ni matrimonio, ni se busca matrimonio en estos momentos, ni se está buscando adopción. Eso sabemos que es un candado constitucional, y será la mayoría de los ecuatorianos en su momento, o serán lo que establece el artículo 441, 442, 443 y 444 respecto a las reformas de la Constitución para que eso cambie. Estamos dialogando con el economista Isaías Álvarez, ahora sí dijimos bien su nombre, presidente del Observatorio Ciudadano GLBTI del Ecuador, el nombre que prefiere, porque Carlos también se llama usted economista. Mi papá y mi hermano gemelo. Ahí está. ¿Qué otro que trae el veto presidencial alrededor del grupo GLBTI o los grupos GLBTI en relación al veto a la ley de gestión de identidad y datos civiles quiere destacar? A ver, una de las cosas que incluso he mencionado en otras entrevistas, ¿no? Y en esto hay que ser bastante claro con la ciudadanía en general. En el año de 1997 se deroga el artículo 516 del entonces Código Penal, que establecía cárceles para dos hombres específicamente, que tendrían relaciones, y cárceles de varios años. Un año después, en el 97 este artículo es derogado por el Tribunal Constitucional de ese entonces. Un año después, la Constitución de Sangolquí establece el artículo 23, numeral 3 de la Constitución. Del año 98. 98. ¿No?
un año después del 97. Entonces, cuando se establece eso, se incorpora el artículo 23, numeral 3 de la Constitución. ¿Y qué decía el artículo 23, numeral 3? Decía que no se podría discriminar a nadie por su orientación sexual. Sin embargo, en el 97 las poblaciones trans fueron las que salieron a las calles, las que frentearon esto en la Plaza Grande. Ustedes son periodistas de muchos años y seguramente recuerdan cuando salía Cochinelli, la primera organización transexual, y salían las chicas a recoger firmas. Apareció una compañera de nosotros muerta en el Machángara. En Guayaquil fueron golpeados y pisoteados las compañeras, quienes frentearon esto y no tuvieron reconocimiento real, tácito y práctico respecto a su lucha. Un año después, en el 98, se incorpora el artículo 23 de no discriminación y seguían cayendo presos. Yo en la ciudad de Guayaquil, por estar cogido de la mano de mi pareja, fui también sometido a cárcel por los municipales. No se nos dejaba entrar al malecón. Y hablábamos ya del año 2000. Entonces, todavía existía todo un conglomerado y en donde las principales personas que eran afectadas, golpeadas, que morían en las puertas de los hospitales, eran nuestra población trans, la que figurativamente siempre ha dado la cara en las calles. Cuando en el año 2008 se establece el artículo 11, numeral 2 de la Constitución, y nos da y le reconoce a las personas trans la identidad de género, la no discriminación por identidad de género, todavía eso de ahí seguía siendo parte del papel. Creemos que en estos momentos la población trans tiene un reconocimiento históricamente negado. En estos momentos la población trans puede hacer uso de lo que su identidad y lo que la sociedad ve al momento de saludarlas. Ya se logró en su momento que se reconozcan los nombres femeninos de las personas trans, porque sin lugar a dudas, luego en agosto del 2014 se reconoció que las uniones de hecho sean establecidas, primero en ese entonces como un dato complementario, que luego en abril del 2015 en la reforma del Código Civil establecieron que sea ya un estado civil. Entonces eso te permite a ti poder entender que ahora sí la población trans tiene ya un reconocimiento tácito, real y práctico respecto a lo que su población, a lo que su identidad es y es lo que se manifiesta. Y en este aspecto economista sí sería valedero que nos comente cómo ha sido esta evolución a partir de que se da esa unión de hecho del año pasado. Ya, específicamente esto comenzó con reuniones con el señor presidente. Ya en Guayaquil habían varios antecedentes. Uno de los antecedentes era de la compañera Marisol y de la compañera Diana. Ellas habían planteado un recurso, un amparo constitucional yo me refería más que a eso, más que el tema histórico, este proceso, cómo ha ido a partir de que se dan estas uniones de hecho, cómo la comunidad, el grupo GLBTI ha reaccionado, ha sido algo positivo. Ustedes ven que en efecto prácticamente es igual que un matrimonio. Bueno, de acuerdo a la Constitución es equivalente al matrimonio, pero debemos nosotros ser muy francos, ¿no? El acuerdo presidencial 2152.5 fue histórico para nosotros. Ese acuerdo, esas reuniones con el presidente pudieron permitir poner de primera mano en oídos del señor presidente cuál era nuestra realidad. Y nuestro objetivo no era sentarnos a conversar y qué bueno, cómo está de su vida y qué tal pase la comida. Nuestro objetivo era sentarnos y darle a demostrar cuáles eran nuestras situaciones. Presentarle a una compañera como María Sol, quien era graduada y quien era profesional y no tenía acceso a un trabajo, con título universitario, con más de 100 entrevistas y no tenía un solo acceso a un trabajo, sin el ánimo de ofender. ¿Saben cuántas personas trans trabajan, por ejemplo, aquí en la radio, sin el ánimo de decir ninguna cosa malinterpretada? Tal vez haya una o tal vez ninguna, del total de personas. Y le puedo ser seguro que conozco algunas comunicadoras. Esto puede pasar también en una institución pública. En instituciones públicas usted entra y estoy seguro que lo que nunca va a ver y lo que menos va a ver es a una persona trans. ¿Por qué? Porque eso a nosotros nos demuestra que todavía existe una sociedad poco inclusiva, poco participativa, que falta que introduzcan políticas públicas para que sean mucho más receptiva la gente hacia estas personas intolerantes. Falta todavía falta un escenario real y práctico, pero se va construyendo paso a paso. Eso se llama, en estudios constitucionales se llama progresividad del derecho. Entonces, la progresividad del derecho nos permite a nosotros entender que es parte de un proceso que debemos tener cuidado,
porque efectivamente existen personas que dicen que estamos haciendo abuso del derecho. Y yo les digo, ¿abuso del derecho de qué? ¿Abuso del derecho por qué? Porque y hay que dejar otra cosa en claro, la legislación en el mundo entero no se rige en el yo creo, en el me parece o en la Biblia dice. La legislación en el mundo entero se rige por acuerdos sociales que se generan como cultura, y esa cultura se establece a través de un documento que se llama Carta Magna, y eso es respetado y eso hay que respetar. Así es, y las sociedades se toman su tiempo, se demoran un poco para asumir estos cambios precisamente, y eso vamos a guardar. Es el economista Isaías Álvarez, presidente del Observatorio Ciudadano LGBTI del Ecuador, opinando y estando de acuerdo, según entendemos, en torno al veto presidencial respecto de la ley de gestión de la identidad y datos civiles. Algo muy corto porque estamos... Sí, algo súper corto. Cerrando. Sí tenemos una pequeña preocupación. Es que sí quisiéramos que se aclare, porque en el veto presidencial no se incluye el tema cisgénero. Respecto a la persona, yo como una persona cisgénera, o sea, mi identidad de género es concordante con mi género, no se establece si estas personas también podrán hacer ese cambio. O sea, yo quisiera que mi sexo masculino diga género masculino. Entonces sí nos gustaría que el Ejecutivo aclare, entonces, si vía reglamento o algo, y ratifique efectivamente que también podremos hacer ese cambio. Solamente eso. Perfecto, gracias, economista. Y esto es Notimundo, siempre bien informados.